Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Son traficadas por sus propias familias. Este es el drama de las víctimas de la trata de personas. Unos 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la trata, una industria que supone unos 40.000 millones de dólares anuales. Renate, la Red Europea de Religiosas y Religiosos contra la Trata y la Explotación, indica que solo entre el 1 y el 2% de las víctimas son rescatadas. La presidenta de esta organización, Sor Imelda Puig, apunta a algunas de las causas de esta lacra, como son la pobreza, la falta de desarrollo humano y económico de los lugares de origen de las víctimas o la migración en condiciones de ilegalidad. Si viven en la pobreza y un miembro de la familia sabe que puede obtener una compensación rápida explotando a un sobrino o a una sobrina casándolos, por ejemplo, que suele ser el caso, entonces lo harán. Este fue el caso de una estudiante universitaria de Nigeria cuyo tío le ofreció la oportunidad de mudarse a Europa para optar a una mejor educación y por tanto a un futuro mejor. Le dio solo 3 días para decidir y le dijo que no había tiempo para despedirse de su familia. Se lo pensó y tomó la decisión de ir con él. Desgraciadamente le quitaron el pasaporte cuando aterrizaron en Italia y la vendieron enseguida. El tío desapareció y ella cayó en manos de los traficantes que la abusaron y la obligaron a prostituirse. Algunas de estas víctimas tienen la suerte de ser rescatadas y tener una segunda oportunidad. Sin embargo, Sor Imelda explica que quedan marcadas de por vida y arrastran varios traumas, como le sucedió a una niña de 12 años también traficada por un familiar. Sufría pesadillas constantemente, estaba en la flor de la vida, incluso tuvo algún novio, pero no se recuperaba. En su vida había algo de lo que nunca pudo llegar a hablar. Por eso Renate, presente en 31 países, socorre a estas víctimas, brindándoles formación laboral y ayudándolas con su documentación. Esta organización además analiza las causas y consecuencias de esta tragedia, alerta a las autoridades de los casos y las insta a aplicar las leyes. Los religiosos y religiosas de Renate pretenden despertar las conciencias sobre la trata, una lacra que despoja a las personas de sus vidas, su futuro y su dignidad humana. Esta es la organización que promueve a las mujeres como impulsadoras de la nueva evangelización. Después de reflexionar mucho acerca de la invitación del Papa Francisco sobre el papel de la mujer en la Iglesia, varias mujeres fundaron White, por sus siglas en inglés o Mujeres en la Nueva Evangelización. Escuché en mi corazón como cuando el Señor le dijo a San Francisco, reconstruye mi iglesia. Yo escuché, cura mi cuerpo. El cuerpo de Cristo está golpeado y nos necesita como mujeres, trabajando con nuestros dones y nuestra feminidad. Ahí es donde empezó nuestro trabajo, con el deseo de trabajar con los dones del genio femenino y de ayudar a la iglesia. Kell insiste en que las mujeres son capaces de llevar adelante de manera más protagónica la misión evangelizadora. Por eso, durante los 6 años de White, han promovido la formación de cada mujer involucrada. Celebramos la primera Conferencia Nacional de Mujeres Católicas en 2017 en Filadelfia. Allí reunimos a más de 36 grupos y apostolados femeninos de todo el país para ayudar a formar a las mujeres de todo el país. Vienen de todas partes. A través de clubs de lectura, peregrinaciones y sus raíces en valores católicos, explica que su objetivo es unir a las mujeres en la fe y en todos los ámbitos de la vida. Kelly dice que esta organización está destinada a cambiar el mundo conectando a mujeres entre sí. Les presentamos al piloto que tiene recuerdos de más de 60 vuelos papales con Juan Pablo II. Maurizio trabajó en Alitalia, la aerolínea encargada de los vuelos papales. Participó en más de 60 viajes con Juan Pablo II, desde finales de los 80 hasta el año 2004, cuando el pontífice salió por última vez rumbo a Lourdes. Cuando el Papa se iba de viaje, despegaba en torno a las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto de Fiumicino. Eso para nosotros implicaba estar allí a las 3, porque había que hacer muchas cosas y había que levantarse a medianoche. Cuando viajaba a otros continentes eran vuelos de 12 o 13 horas y cuando llegabas había que seguir trabajando. Nos íbamos a la cama después de 20 horas de trabajo. Sin embargo, no nos sentíamos cansados porque el carisma de ese hombre, su capacidad de involucrarte emotivamente, su fuerza espiritual, la sentías dentro. Maurizio guarda el recuerdo de un momento especial que se producía en cada viaje.
el instante del despegue. Para tener más energía, cuando despega, el avión apaga todas las luces, pero una permanecía encendida, la del Papa, y todos estábamos ahí observándolo fijamente, porque en la oscuridad se veía esa blancura y se sentía ese silencio místico. Y en ese momento te decías, misión cumplida, el Maestro regresa, nosotros hemos trabajado para él y él ha trabajado para nosotros, para la Iglesia. Tiene muchos recuerdos, algunos imborrables, especialmente los del viaje que Juan Pablo II hizo a Cuba en 1998. De Cuba me llevé un recuerdo precioso, este libro, Imitación de Cristo. Le pedí al Santo Padre a través de su secretario que me lo firmase y lo hizo. Y yo siempre lo llevo conmigo. Cuba fue un viaje particular. Cuando el Papa y Castro se despidieron, se cruzaron las miradas y se me quedó grabado porque se miraron directamente a los ojos. Vi la mirada de Castro y la del Papa. Eran dos carismas, dos grandes carismas que se encuentran. Y cuando se encuentran dos grandes carismas, el libro de la historia vibra. Y cuando el Papa subió a bordo, yo y mi compañero no resistimos y saludamos a Castro. Comandante, encantado. Maurizio ya se ha jubilado, pero nunca olvidará los viajes de la mano de Juan Pablo II. De él también recuerda un encuentro muy personal, cuando el entonces pontífice celebró los 25 años de matrimonio de Maurizio y su mujer en su capilla privada en el Vaticano. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 22 de San Mateo, tenemos la historia maravillosa del banquete de bodas. Jesús le habla en parábola a los ancianos. Y me gusta la frase final que dice, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Todos somos llamados en el bautismo a venir a participar de este banquete. Pero muchas veces, cuando crecemos y nos desarrollamos en nuestra vida, preferimos ignorar la invitación del Señor a trabajar en el reino de Dios y nos vamos a darle rienda suelta a nuestro libertinaje. Y a Dios lo vamos dejando a un lado. Su invitación de participar en el banquete pasa a tercer, cuarto plano o quizás ni siquiera está en el plan de vida. Y muchas veces nos hacen las invitaciones, acércate, el Señor te llama, y nosotros como que no es con nosotros. Es más, algunos que les invitan a participar de retiros, de clases, de la Santa Misa, se llegan hasta a enojar con las personas que los invitan. Eso pasó en la parábola de hoy. Y entonces, al final, será el llanto y el rechinar de dientes, al final de nuestras vidas. Pero Jesús ya tiene preparado el banquete y dice, bueno, si estos no quieren escuchar, entonces vayan aquellos que no han sido bautizados, vayan aquellos que son buenos y malos y mándanos a que vengan a participar de las bodas del Cordero. Y así es. Muchos llegan y se entregan a Dios y participan. Y Dios no hace distinción de buenos y malos. Dios nos invita a todos a participar. Pero ojo, hay que llegar con el traje de la gracia. Hay que llegar con el traje del amor, de la entrega, para que no nos saquen de esas bodas, de esa fiesta de bodas, como le pasó a este personaje del Evangelio de hoy. Hoy es el Evangelio para mí más hermoso que pueda existir pastoralmente hablando, porque es la apertura de la vida eterna, sin distinción de razas, sin distinción de clases sociales, sin distinción de prejuicios espirituales, sino que hoy es la invitación a todos, buenos y malos, judíos, católicos, cristianos, musulmanes, hindúes, todos estamos llamados a participar de las fiestas del Cordero, de estas bodas maravillosas. Mis queridos hermanos, que no nos agarre dormido la invitación. Despertemos y descubramos en el reino de Dios lo más hermoso que hay en nuestras vidas. Que así sea.
Nos vamos a Centroamérica. Les presentamos un resumen de las noticias más relevantes de los últimos días en El Salvador, gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. Arena y el FMLN coinciden en que para abrir la economía a partir del 24 de agosto se necesita de una legislación aprobada por la Asamblea para implementar nuevos protocolos de seguridad dirigidos a sectores productivos que no han estado funcionando desde marzo. Se refieren a sectores como el transporte colectivo de pasajeros, gimnasios, bares y discotecas, entre otros. Arena dice que el decreto 661 para abrir la economía quedó desfasado. La Comisión de Salud ya emitió un dictamen favorable que será retomado en la plenaria este jueves. Se busca resguardar a los grupos vulnerables de la población para que continúen guardando cuarentena domiciliar, entre ellos personas mayores de 60 años de edad con factores de riesgo por su salud, mujeres embarazadas, mujeres en lactancia, con discapacidad física y que padezcan enfermedades crónicas. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romeo Rodríguez, anunció el martes 18 de agosto que procederán a decomisar todos los vehículos que movilizan pasajeros y que no cuentan con autorización del Viceministerio de Transporte. Los pick-ups se convierten en una de las alternativas de movilización entre las personas que salen a trabajar, luego de que a inicios de mayo se prohibiera la circulación del transporte público. El presidente de CEPA, Federico Anlíquer, presentó las medidas de bioseguridad que se adoptarán en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, cuando inicie sus operaciones en el marco de su reapertura de manera gradual. El cielo aéreo salvadoreño se abrirá el 4 de septiembre próximo, pero para vuelos internacionales en tránsito, es decir, que son pasajeros que se dirigen a otros destinos. Un conato de incendio se reportó este martes en las oficinas legislativas del grupo parlamentario del FMLN. Las personas que se encontraban en el interior fueron evacuadas. El cuerpo de bomberos dijo que la causa del incendio fue una avería en la manguera de un aparato de acetileno cuando se realizaban reparaciones en el sistema de aire acondicionado y que el fuego se controló usando un extintor. El martes, por octavo día consecutivo, los nuevos casos de coronavirus volvieron a bajar, registrándose 269 nuevos contagios, según informó el gobierno. Los casos acumulados de COVID-19 ascendieron a 23.462. La cifra diaria de contaminados ha disminuido en al menos 100 casos. Hace más de una semana los casos llegaron a su pico más alto, que fue casi de 450 en un día. Los abogados defensores de Gustavo López Davidson, representante legal de la empresa Centrum, demandaron ayer a las autoridades de seguridad pública ante la Procuraduría de Derechos Humanos por haberlo presentado ante los medios de prensa de manera denigrante. Junto a López Davidson, fueron exhibidos ante las cámaras los exministros de Defensa David Munguía Payés, Atilio Benítez y el gerente general de la referida empresa Héctor Abel Herrera Mejía. Los abogados defensores pidieron que se abra un expediente y que se investigue. Aseguran que con este tipo de actos se dañan a las personas y nadie puede ser culpado sin haber sido oído y vencido en un juicio. Este martes el Ministerio de Medio Ambiente pronosticó lluvias intensas para las próximas 72 horas. El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde se esperarían chubascos y tormentas dispersas desde la zona paracentral hasta el occidente. De Centroamérica nos vamos a Norteamérica. En Estados Unidos les presentamos las noticias más relevantes, traídas gracias a La Voz de América.
La Convención Nacional Demócrata llega a su fin el día de hoy con el discurso de aceptación de la candidatura del partido por parte del ex vicepresidente Joe Biden. Durante este miércoles, una serie de personalidades demócratas encabezadas por el expresidente Barack Obama, la ex secretaria de Estado y ex primera dama Hillary Clinton y la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris presentó sus argumentos para elegir a Biden como presidente en las elecciones del próximo 3 de noviembre. La senadora Kamala Harris aceptó su nominación para la vicepresidencia y con su discurso puso el toque de esperanza de la noche. El expresidente Barack Obama alabó la labor de Joe Biden como vicepresidente, afirmando que es la persona más preparada y con más empatía para llevar a cabo los cambios que el país necesita. De hecho, se refirió a Biden como un hermano más que como su antiguo compañero de fórmula. Obama también responsabilizó al presidente Donald Trump de la muerte de más de 170,000 personas debido a la pandemia de COVID-19 en el país. En otros temas, el secretario de Justicia William Barr informó que autoridades federales y locales han arrestado a casi 1.500 personas como parte de una iniciativa conjunta de lucha contra el crimen que fue lanzada el mes pasado en las principales ciudades del país. Los arrestos se realizaron en el marco de la Operación Legend, que es una iniciativa del gobierno federal. Y finalmente, los más influyentes funcionarios de salud afirman que el plasma como tratamiento contra la COVID-19 no es lo suficientemente efectivo según los estudios realizados, por lo que su aprobación como medida de emergencia por parte de la FDA ha sido detenida. En este momento, Estados Unidos registra más de 5.520.000 casos de coronavirus y más de 173.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Nos trasladamos a Sudamérica, en el Perú. Nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Comenzamos por el norte del Perú, en Lambayeque, en Chiclayo. Ha sido denegada la autorización para una famosa universidad Pedro Ruiz Gallo. La Superintendencia de Universidades ha visto que no cumplen con las normas y los reglamentos que tienen establecidos. Una pena que toda una universidad quede anulada por no cumplir con los requisitos que pide el Ministerio de Educación. También en esa región ha habido personas, sobre todo políticos, que están regalando ivermectina, que además es para animales, es decir, es ivermectina veterinaria, sin control médico. La irresponsabilidad llega a muchos de los sectores de nuestro Perú. En Lima se está como gestando una posible huelga de salud, es decir, de los trabajadores del seguro social. ¿Por qué? Pues porque no tienen oxígeno, no tienen aparatos para trabajar, no tienen implementos para que ellos estén también seguros. Son varias las peticiones que están requiriendo para que esta huelga posible no se realice. Ojalá no se realice. Ojalá el gobierno sepa comprender y pueda también surtir lo que están necesitando nuestros trabajadores de la salud, que son nuestros soldados en esta guerra contra la pandemia. También desde Lima se está promoviendo el trabajo, el relanzar las empresas. Algunas están recibiendo mucha ayuda y otras han quedado excluidas porque hay corrupción. Hay grandes obras aprobadas hace tiempo, pero hoy paralizadas, lo cual impide pues el trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, el ministro Jorge Montenegro, ha dicho que está trabajando para que haya muchos puestos de trabajo en la agricultura, haciendo proyectos e inversiones. Habla de 100.000 puestos de trabajo.
lo cual es una gran bendición. También hay una tensión ahora entre el Congreso y el gobierno porque varios congresistas están pidiendo que se pueda recoger el dinero que se ha aportado a lo largo del tiempo muchos trabajadores que todavía no tienen la pensión completa. Hay una tensión porque no hay dinero, el dinero que hay es para pagar a los pensionistas actuales y no llega. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Estas son las diferencias migratorias entre las políticas de Trump y Biden. Las políticas migratorias concentran marcado interés para Latinoamérica. Tanto Donald Trump como Joe Biden tienen sus propuestas al respecto. El actual mandatario estadounidense continúa con su promesa de construir el muro en la frontera sur y seguir con la medida del tercer país seguro para los solicitantes de asilo. Entonces, cuando tú miras que Donald Trump abre su campaña electoral en 2016 diciendo de que tiene que construir un muro, básicamente él entona de que él va a ser un protector. Mientras tanto, Biden ha propuesto buscar una solución a los soñadores, los beneficiarios de la acción diferida, a pesar de que Trump ya ha avisado que quiere bloquear este programa que fue impulsado por el ex vicepresidente y el presidente Barack Obama. La situación con los soñadores, los dreamers, es algo muy importante para nosotros. Desafortunadamente los ha dejado en un limbo este presidente, aún cuando la Suprema Corte de este país ha ya declarado, ¿verdad?, lo que es constitucional. Tanto demócratas como republicanos también han mostrado interés en impulsar una reforma inmigratoria. Trump para proteger a los empleados estadounidenses y Biden para dar una vía a la ciudadanía a los indocumentados. Internamente dentro de lo que es la administración se está hablando de cómo arreglar ese problema, cómo eliminar ese temor de estas personas que han venido con una visa, se expiró la visa, no han cometido ningún crimen durante su estadía, entonces no hay razón para negársela. Trump quiere continuar con la revisión de visas de trabajo o restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros. Mientras tanto, Biden defiende un plan para asegurar los valores de una nación de inmigrantes. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Amor Pasado es la nueva producción de Leonel García, un homenaje a la música de antaño mexicana. Desde los 12 años canta y compone. Sus reflexiones personales terminaron siendo entonadas por voces que conectan con el sentimiento que Leonel García canaliza. ¿Qué tipo de personajes quieres representar? ¿Qué tipo de valores humanos quieres poner en la lupa? ¿Qué tipo de personas crees que la gente debería aspirar a ser? Porque también tus personajes de algún modo son como espejos, ¿no?, que reflejan a las personas. García incursiona en el género regional mexicano con un giro único, ya que las canciones que generalmente son acompañadas por un mariachi han sido reinventadas por el cantante. A nosotros nos gusta el jazz, nos gusta el R&B, nos gusta el bossa nova. ¿Cómo traemos esa música mexicana que tanto nos gusta, que llevamos en la sangre, a nuestro territorio? En su nueva producción Amor Pasado, escucharemos letras que durante generaciones han acompañado a muchos en momentos de dolor y de alegría. Yo tenía muchas ganas de hacer este homenaje, este tributo a mi música mexicana, por una razón que es simplemente que lo traía integrado en mi vida, ¿no? Porque mis papás lo cantaban en las reuniones. El ganador del Grammy trae 12 canciones de los grandes compositores de México, entre ellos José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez. Con sonidos acústicos detona un contrabajo, un violín o una guitarra, su mejor aliada. Tu voz y el instrumento van a mandar un solo mensaje. Es otra voz que también expresa emoción, que también transmite, como dices, vibración y que también va a llegar a la gente. Y a veces con la pura guitarra puedes hacer que la gente ya se empiece a emocionar o hasta a llorar sin haber dicho una sola palabra. Y con esa emoción, Leonel García le imprime su sello a la música que late en la sangre de la nación mexicana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Hoy, 20 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Bernardo.
Conozcamos su historia. Ese 23 de febrero del año 1130, el confundido pueblo romano no sabía a cuál de las coronaciones asistir, porque ese día y a la misma hora eran entronizados dos papas. Pietro Pierleoni, un arrogante noble que, secundado por el dinero y el ejército particular de su familia, de su poderosa familia, asumía el pontificado con el nombre de Anacleto II en una pomposa ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro. Y Gregorio Papareschi, un austero cardenal, reservado, piadoso y avesado diplomático, elegido legítimamente al que ungían sobriamente como Inocencio II en la recatada iglesia de Santa María Nuova, de la que tuvo que salir hacia el exilio en Francia por la enconada persecución que contra él desató su rival. En ese mare magnum, ni los feligreses sabían qué hacer, ni el clero a quién obedecer. Pero el abad Bernardo de Claraval, que sí tenía clara la solución, emprendió una gira por toda Europa y convenció a los reyes Lotario II de Alemania, Enrique I de Inglaterra y al de Francia Luis VI, para que apoyaran a Inocencio II. Con este respaldo, convocó un concilio en la ciudad francesa de Étampes, al que asistieron todos los obispos galos y un buen número de prelados de otros países, quienes luego de escuchar los convincentes y sabios argumentos de San Bernardo de Claraval, acogieron el nombre de Inocencio II, y para que no quedaran dudas, excomulgaron a Anacleto II y lo declararon antipapa. Bernard de Fontaine, nacido en Borgoña, Francia, en 1090, ingresó a temprana edad a la escuela clerical de Châtillon-sur-Seine. Allí creció en virtud y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en humanidades, latín, gramática, y con esas sólidas bases, poco después de morir su madre, ingresó al convento cisterciense de Dijon en 1113, acompañado de 4 hermanos, uno de ellos era casado, y 20 jóvenes más, vecinos suyos, a los que sedujo con su liderazgo natural y su elocuencia para que abrazaran con él la vida religiosa. 2 años después, ya ordenado sacerdote, lo nombraron abad y le encomendaron la fundación de un nuevo monasterio en un agreste sitio al que él designó como Claraval, que significa Valle Claro, y en menos de 2 años reclutó a 130 monjes con los que se sometió a las rigurosas reglas de San Benito, lo cual afectó su salud y sirvió de filtro para los postulantes. Poco a poco se fue erigiendo en la gran figura de la cristiandad del siglo XII. Su predicación era solicitada en todas partes, su diplomacia convincente lo convirtió en el árbitro de los conflictos políticos y en la gran autoridad moral de la Iglesia, lo que le permitió imponer como papa a Inocencio II. Esa influencia se hizo más evidente cuando uno de sus discípulos fue elegido papa con el nombre de Eugenio III, para quien, por su expresa solicitud, escribió una especie de manual sobre los deberes y obligaciones del papa ideal, que luego fue fuente de consulta de todos los pontífices posteriores. En vista de que los cristianos no tenían acceso a los lugares santos, se convirtió en el mentor de los caballeros templarios, escribió su reglamento y logró del Concilio de Troyes su aprobación como orden, con el objetivo de que fueran los guardianes naturales de la Tierra Santa. Su predicación dulce pero firme desató una oleada de vigor espiritual que se reflejó en la apertura durante toda su vida de 343 conventos en toda Europa, poblados por más de 1000 monjes hambrientos de Dios, con los que remozó la lánguida espiritualidad de la época. A esa febril actividad pública sumó el mayor grado de meditación, oración, ayuno y mortificación corporal que conoció la vida conventual de la Edad Media. No dejó descansar su voz ni su pluma con las que sacudía la Iglesia por el boato del clero, la riqueza de los templos y la indiferencia para con los pobres y desamparados. Los quebrantos de salud que siempre soportó con estoicismo y en silencio le pasaron la cuenta a los 63 años, el 20 de agosto de 1153, cuando expiró San Bernardo en Claraval y fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1174. Por su extensa obra, que comprendió varios tratados doctrinales, más de 500 cartas apostólicas y un número similar de sermones, el Papa Pío VIII le otorgó el título de doctor de la Iglesia en 1830. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Bernardo de Claraval que nos lleve a los pies de Cristo. Y para el final de nuestro noticiero, les invitamos a disfrutar del segmento
el Minuto de San Óscar Romero. El 10 de septiembre de 1978 decía Monseñor Romero: no es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. Con esta reflexión profunda de las bienaventuranzas, con esta reflexión profunda del Evangelio, Monseñor de alguna forma nos invita a nosotros a que tenemos que compartir. Que Dios nos da lo que nosotros podamos tener para compartir con aquellos que lo necesitan, para asistir a los pobres, para asistir a los necesitados, para ayudar a aquellos que se acercan a nosotros a pedirnos que nosotros le apoyemos con lo que podamos tener. Gracias, Monseñor Romero, por tan profundo amor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.